bloqueador, pero se usaba en la parte ocular. Tenía muchos efectos adversos, se ha dejado de usar en el Perú. Ahora tenemos una mejor prueba, que es el test de hielo. El test de hielo consiste, ustedes primero evalúan a su paciente con tos y palpebral, como hay una caída del párpado, coloquen un poco de hielo y notarán que el párpado empieza a mejorar después de un minuto. Esto tiene el principio de que estos anticuerpos, o el ACRA, tienen un efecto de anticuerpos fríos, ¿no? Perdón, anticuerpos calientes, por eso que con hielo mejora. Siempre recuerden, evalúen el timoma, es una causa importante de generación de anticuerpos. Los linfocitos T maduran acá, si que hay una alteración, va a generar un efecto de mayor producción de anticuerpos. El screening de patologías autoinmunes, recuerden siempre estudiar por favor a tiroides. Los pacientes con miastenia tienen una alta tasa de incidencia de patología de tiroides, puede ser hipertiroidismo o alguna tiroiditis. Entonces, hay en un estudio un perfil tiroideo nunca está de más en pacientes con miastenia. El tratamiento, definitivamente. Si yo tengo, si yo tengo o entendido que lo que sucede es que la acetilcolina se está uniendo a los receptores, pero estos receptores están bloqueados. Y yo no puedo deshacer este bloqueo y entiendo que hay una enzima que está yendo a la acetilcolina y lo está volviendo a reciclar, lo que tendría que hacer por lógica es bloquear a esta enzima. Por eso es que usamos inhibidores de la acetilcolinesterasa, para que la acetilcolina tenga mayor tiempo en la hendidura sináptica. El mejor o el que es más conocido es la piridostigmina, ¿no? La piridostigmina es el más usado. Ahora, podemos usar a veces neostigmina, sí, por ejemplo, en pacientes en UCI que no pueden tomar la pastilla, o en pacientes que van a ser sometidos a alguna cirugía. Un poquito difícil, pero sí se puede hacer. También usamos a veces fisostigmina, ¿no? Pero tabletas, piridostigmina. En pacientes que tengan algún criterio de fármaco-resistencia, podemos usar prednisona. Ojo aquí, nosotros usamos inmunoglobulina al recambio cuando el paciente está en crisis miasténica. Ahora, ¿qué es la crisis miasténica? O sea, el paciente con miastenia gravis tiene una descompensación de su cuadro, mayor acentuación de la debilidad, disnea, disartria. Cuando esto compromete la parte vulvar, tengan cuidado. Además, también tienen que evaluar la parte respiratoria, el conteo inspiratorio. También tiene que evaluarme el uso de músculos accesorios, la flexión del cuello, la extensión del cuello. Esto, si hay alguna alteración, tengan cuidado, pueden estar ante una crisis miasténica. Si es así, el tratamiento de elección es inmunoglobulina o en su efecto recambio plasmático. ¿Ok? En nuestro país lo que más usamos es inmunoglobulina, así que tienen que estar ustedes atentos a algunas crisis. Algunas veces podemos usar algunos inmunosupresores orales, por ejemplo, acetropina, micofenolato, ciclofosfamida, pero es ocasional. Tienen criterios que no es necesario que ustedes los conozcan. Recuerden que también hay terapia biológica. El que usamos off-label es rituximab. Y si el paciente tiene timoma, pueden ofrecerle timectomía. En realidad, si somos un poquito estrictos con la bibliografía, actualmente se debe ofrecer timectomía a todos los pacientes con diagnóstico de miastenia gravis. ¿Ok? Algunos pacientes, como tienen mucho malestar con los síntomas de la miastenia, empiezan a tomar, a veces hasta duplicar, a triplicar sus dosis de pirostigmina. Cuando hacen esto, pueden generar estas crisis colinérgicas, que son bastante raros. Yo solamente he visto uno, la verdad. Entonces, ténganlo en cuenta porque sí gustan mucho de preguntar esto en algunos exámenes de crisis colinérgicas. Entonces, recuerden que en las crisis colinérgicas hay una situación de la función muscarínica, por lo tanto, el paciente va a tener diaforesis, cialorrea, se puede tener una dificultad respiratoria por este exceso de secreciones bronquiales, miosis, bradicardia, náuseas, vómitos y diarrea. Esta es la parte clínica de la crisis colinérgica. Son mortales en algunos casos, así que siempre tenganlo en cuenta y consultar los antecedentes de la toma de medicamentos. Esto es lo que yo les contaba, las crisis miasténicas. Tienen que tener en cuenta que en esos pacientes el manejo netamente es en emergencia y UCI. Estos pacientes no se manejan por consultorio porque hay un compromiso respiratorio y hay un riesgo de muerte. El tratamiento, recuerden, inmunoglobulina, plasmaféresis. Siempre ustedes como estudiantes deben saber tener en mente qué medicamentos pueden exacerbar una crisis miasténica. Medicamentos, por ejemplo, como la fluoroquinolona. ¿Desencadena? Sí. Medicamentos como el cloranfenicol, también. Podemos tener en cuenta la amoxicilina, también. Los contrastes yodados, o todo lo que tenga yodo, también. La prednisona, también. Ahora ustedes me dirán, doctor, pero usted acaba de decir que el tratamiento en pacientes con fármaco resistencia
incluye prednisona y ahora me está diciendo que la prednisona exacerba, que los corticoides cuando se usan de mala manera o en una dosis inadecuada o se hace un alzamiento muy rápido, la prednisona puede generar crisis miasténica, ténganlo en cuenta. Pero si lo usamos de manera correcta, es parte del tratamiento de algunos pacientes con miastenia gravis, fármaco resistente. Eh, Podemos también tener en cuenta que algunos pacientes puedan dejar de tomar su medicación y las infecciones. Y tus infecciones respiratorias desencadenan o exacerban una miastenia gravis. ¿Ya? Listo. Entonces, en la pregunta número 1, estábamos, ustedes notan la pregunta, dificultad para hablar, disnea, hay tosis, no puede ni siquiera pronunciar frases completas, paciente en crisis miasténica. ¿Cuál es el tratamiento de crisis miasténica? Decíamos, hay que usar inmunoglobulina. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 2. Muy similar al primer caso, tiene 52 años, esa es una persona, es un varón, tiene antecedentes de cáncer de pulmón microcítico, tiene dificultad para caminar, otra vez. La revisión dice por aparatos y sistemas muestra sequedad bucal y estreñimiento. En la exploración, los reflejos rotulianos y hay una debilidad también bilateral. Acá los reflejos rotulianos estaban disminuidos, ¿ya? Me faltó la palabrita disminuidos. Y la debilidad bilateral es en los flexores de la cadera. Otra vez, si la debilidad, volvemos a repetir, recuerden a la personita, si la debilidad es proximal, unión neuromuscular o miopatías, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Cualquiera de las opciones. Se vuelve a hablar, dice, los reflejos después de una prueba de esfuerzo. O sea, le hacen hacer ejercicio, fuerza al paciente y nota que los reflejos que estaban disminuidos ahora se pusieron normales. O sea, hay una facilitación. ¿Cuál es el anticuerpo? Ok, ahorita vamos a ver esta parte. Recuerden que diferente a la miastenia gravis hay una parte, vamos a decir una contraparte clínica que se llama síndrome miasténico de Lambert-Eaton o síndrome de Lambert-Eaton, como quieran llamarlo. Recuerden que en Lambert-Eaton no existe esta de la facilitación perdón, esta fluctuabilidad o la fatigabilidad que existe en miastenia. Aquí lo que lo va a distinguir es esto, esta palabra, facilitación. El paciente hace ejercicio y mejora. El paciente hace fuerza y mejora. Esto tiene una triada que a veces se ve junta, debilidad proximal, ya hemos dicho, los reflejos reducidos, pero que se facilitan con el ejercicio. También tienen síntomas autonómicos, ¿no? Boca seca, incontinencia urinaria, impotencia o unos reflejos pupilares bastante lentos. Muy poco que el lamberito, en verdad, afecte parte ocular o parte vulvar. Normalmente siempre es en extremidades. Y esto es lento. ¿Cuál es la asociación o qué es lo que sucede en el lamberito? Ustedes recuerdan a la unión neuromuscular. Entonces decíamos que tenían sus anticuerpos y que luego, tenían sus receptores para aceticolina y que esto tenía equilibrio. Pero les había comentado que para que estas vesículas se unan a la membrana presináptica necesitan primero que se activen primero los canales de sodio rápido y estos a su vez permiten que se activen los canales de calcio voltaje dependientes. Estos canales de calcio, cuando se cierran o se bloquean, estas vesículas no se pueden unir a esta parte presináptica, por lo tanto no hay liberación de acetilcolina cuando se bloquean estos canales. Estos canales de calcio ustedes los van a encontrar en varios tipos. El más frecuente, el 80% de canales de calcio, son los canales tipo PQ. Entonces, si hay unos anticuerpos contra estos receptores, lo que va a generar que el paciente no va a haber una liberación de acetilcolina a la unión neuromuscular y esto va a impedir que llegue a ejercer su función de despolarización muscular posterior. ¿Ok? Pero como hay bastantes uniones neuromusculares, si uno intenta hacer mayor fuerza, puede abrir algunos canales y esto permite la unión. Por eso es que el lamberito tiene facilitación. Entonces, la fisiopatología, había un anticuerpo tipo PQ, perdón, con los canales de calcio tipo PQ presinápticos, en la membrana presináptica, otra vez, valga la redundancia, y esto impedía que había liberación de acetilcolina. ¿Ok? Esto tiene una asociación muy frecuente y bastante preguntada. Los Lambert-Eaton está asociado muy frecuentemente al cáncer de pulmón de células pequeñas o cáncer de pulmón microcítico. Recuerden esa asociación porque hay que estudiar. Si ustedes encuentran un Lambert-Eaton, tienen que hacer un estudio de alguna patología tumoral, principalmente la pulmonar. ¿Ok? Listo. En la parte clínica, otra vez, el diagnóstico sigue siendo clínico. ¿Podemos hacer test de anticuerpos? Sí. Pueden dosar. Acá en el Perú se dosa el tipo PQ, los anticuerpos tipo PQ, si hay sospecha diagnóstica. Pero también hay que estudiar las malignidades, o sea, los tumores, ¿no? Tumores de pulmón, alguna patología tumoral en alguna otra zona, ¿ok? La electromiografía también.
hay que hacer, también podemos hacer estudios con electromiografía y buscar esta facilitación. El tratamiento, en el Perú no contamos con amifampridina, ¿no? En algunos pacientes usamos piroximina, pero más que el tratamiento de sintomático, lo que tenemos que hacer es una terapia de la malignidad que encontramos. Puede ser pulmón, puede ser estómago, lo que encontremos. Entonces, mejorando la parte tumoral, debería haber también una mejora en el amberito, porque ya no se va a generar los anticuerpos contra los canales de calcio. Listo. Entonces, en la pregunta que habíamos visto, decíamos, ¿qué anticuerpo tiene más probabilidad de ser o de ser positivo en este paciente? De los canales de calcio tipo PQ. Listo. A ver, vamos a ver. Pregunta número 3. Una niña de 6 meses tiene un desarrollo motor normal, acude a urgencias, párpados caídos y letargo. Cuando ustedes vean un paciente pediátrico, más esto, más afectación proximal, ustedes definitivamente ya, esto es patognomónico. Lo que les quiere llevar la pregunta es a botulismo. Recuerden, solamente con esta primera parte, si ustedes cuando ya empiecen a prepararse quizás para algunos exámenes tipo ENAM o residentado, tienen que saber algunos puntos fijos en cada texto para no estar dilucidando mucho y sabiendo a lo que va. Pero bueno, vamos a continuar con la pregunta. Sus padres refieren mala alimentación y estreñimiento 2 días antes. Le evalúan al pacientita y tiene una tosis bilateral, pupilas lentas, disminución de la capacidad para arquear y succionar, hipotonía. En los niños, obviamente, ustedes no van a cumplir este patroncito, ¿no? Porque no, el niño no les va a decir mi mano se ha paralizado o mis pies. ¿Qué tienen que guiarse? En los lactantes tienen que guiarse por esto. Hipotonía y dificultad para succionar. Cuando ustedes noten esto en pacientes pediátricos, esto nos está hablando de una patología netamente neuromuscular. Ingresa y más tarde ese mismo día, dice, el mismo día lo intuban. La intuban a la niña porque tenía insuficiencia respiratoria. Le hacen estudios de resonancia y punción, todo es normal. Pero notan algo, que cuando le hacen la electromiografía, las respuestas motoras, digamos que han salido cortitas, una vez que se hace un estímulo continuo, las respuestas aumentan, ¿no? Al 40%, tal vez estimulación repetitiva. Listo. Cuando hay esta facilitación, aparte del Lamberiton, también hay facilitación en botulismo. O sea, el diagnóstico es más que claro. El diagnóstico es botulismo. Listo. Algunos detalles de botulismo. Esto es una debilidad descendente de los músculos inervados del nervio craneal, o sea, en la parte proximal, en la parte del rostro, luego va yendo descendentemente hacia la parte de las extremidades. Recuerden que esto se debe porque la ingesta de la toxina es por la vía oral, mayormente, ¿no? ¿Y de dónde tienen esto o de dónde obtienen esta toxina botulínica? Recuerden de los alimentos. Los principales alimentos son los envasados, puede ser miel, a veces los dejan en refrigeración, y algunos pacientes con drogas inyectables pueden usarse, pero mayormente son alimentos, ¿no? Pescados, atunes que dejan ahí en la refrigeradora y no están bien conservados. Y esto permite que el Clostridium, que es anaerobio, es formador de esporas, genera la toxina y esto uno lo consume y le da botulismo. ¿Ok? También, posteriormente, a medida que avanza la enfermedad, da diplopía y debilidad facial, todo muy parecido a una patología de unión neuromuscular. También síntomas autonómicos, también. En el bebé, en lactantes, recuerden, bebé flácido, llanto débil, dificultad para succionar o alimentarse y estreñimiento. Esto no altera el estado mental porque esta toxina no pasa a la barrera hematoencefálica y no tampoco genera fiebre porque no hay un efecto inflamatorio. Lamentablemente para esta patología es una etiología irreversible. El tratamiento de soporte. Tienen que ver en qué momento el paciente va a ingresar, digamos, a requerir intubación por alguna insuficiencia respiratoria que hable. En algunos pacientes, en algunos países, se podría usar la antitoxina, pero tiene que llegar en 24 horas. En el Perú no lo usamos, no tenemos, así que el manejo netamente es de soporte, ¿ya? Ahora hay que tener paciencia porque esta patología se va a ir curando poco a poco a medida que se van generando nuevas uniones neuromusculares, porque las que están bloqueadas ya no se pueden liberar, son de unión irreversible. ¿Ok? La evaluación clínica es el gol estándar. ¿Hay que plantear otros diagnósticos diferenciales? Sí, pero con el antecedente alimentario es más que suficiente. Normalmente no usamos electromiografía para botulismo. Entonces, un resumen, a ver, para su examen, para que no se olviden de las 3 patologías que estamos viendo, hay en miastenia, hay tosis, diplopía, disfagia, o sea, patologías pulvares y patologías respiratorias, también extremidades. Recuerden que miastenia es posináptico, los anticuerpos son ACRA y antimusc. También está asociado al timoma
y si nosotros hacemos el test de estimulación repetitivo, va a haber un decremento de la respuesta. Sale así, y digamos al cuarto, te sale así. Hay una disminución del 10%. Hay que hacer estudios de timoma y también decíamos tiroides. El tratamiento, piridostigmina. También hacemos timectomía y si es necesario, inmunomoduladores y o inmunosupresores. En Lamberito, al contrario, vamos a ver que la debilidad proximal sigue, hay una hiporreflexa, pero con facilitación. La patología es presináptica. Los anticuerpos contra calcio, contra los canales de calcio, voltaje dependientes, y la asociación con el cáncer de pulmón de células pequeñas. El término que usamos acá es facilitación. Mi paciente viene con una onda así pequeña, le hago un test de fuerza y la onda crece. Facilitación. ¿Podemos evaluar malignidad? Obviamente. La asociación es contra cáncer de pulmón de células pequeñas. No usamos amifampina, usamos una terapia inmunomoduladora, a veces piridostigmina. En botulismo, bueno, parálisis descendente, obviamente porque ingresa la toxina por la vía oral. Es una patología presináptica. ¿Qué evita el botulismo? Me olvidé de comentarles. Lo que evita es que en la unión neuromuscular, el botulismo, la toxina botulínica, impide que las membranas o las vesículas que contienen acetilcolina se unen o se unan a la parte membranosa, a la parte neuronal. ¿Ok? Entonces no hay liberación de acetilcolina. Exposiciones alimentarias, facilitación otra vez. El tratamiento puede ser toxina en las primeras 24 horas, pero lo que mayormente hacemos es soporte. Ok, a ver. Para ir terminando con esta parte, recordemos esta pregunta interesante, ¿no? 62 años, una mujer presenta debilidad y dolor. Recuerden, si recuerdan hasta ahorita en miastenia, en lamberito, en el botulismo, no hemos hablado nada de dolor muscular. Cuando ustedes noten esta premisa o noten a un paciente con dolor muscular y debilidad, esto definitivamente tiene que hacerte pensar en una patología tipo miopatía. Miopatía. Ahora, hay muchos tipos de miopatías, sí, pues, pero ya con estas dos premisas, ya uno va yendo por donde va a ir el diagnóstico. Esto tiene casi un cuadro ya casi tirando a la cronicidad, ¿no? Dice, toma una larga lista de medicamentos y varios de esos agentes que pueden causar miopatía. En la exploración, notan debilidad muscular proximal, simétrica. Otra vez, recuerden, porque lo voy a repetir varias veces para que no se olviden, ¿no? Si la patología es proximal, unión neuromuscular y miopatía. Si es distal es polineuropatía. Listo. Ahí está. Ahora, en este examen el paciente me dice que el CPK o la creatinina quinasa está en 6500. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes fármacos que estamos viendo en lista no es compatible? No es compatible. O sea, te está diciendo, ¿cuál de estos fármacos genera miopatía pero no eleva el CPK? Eso es frecuente preguntar. Vamos a desarrollar a ver esto. Quiero que recuerden algunos medicamentos. Las estatinas sí usamos. Y ustedes han visto que, por ejemplo, en pacientes con infarto cerebral se usa de manera en prevención secundaria una dosis de 80 miligramos, una terapia de alta intensidad. Por ejemplo, ahí. ¿Hay un riesgo? Sí, de generar mialgias, calambres, son efectos adversos, debilidad proximal. Y una característica de las estatinas es que genera hiperCKM. Una patología un poquito más avanzada se llama miopatía necrotizante inmunomediada, ¿ok? Que puede darse por las estatinas. Las claves diagnósticas, ya saben, CPK elevado en un paciente que esté tomando estatinas, tengan cuidado, puede generar esta miopatía por estatinas. Biopsia, a veces, y si se presenta la miopatía necrotizante inmunomediada. Recuerden ustedes que cuando consumen alcohol, o cuando lo hacen, o cuando lo vayan a hacer, después de una borrachera, pues uno genera dolor muscular, ¿no? Uno dice, ¿y por qué me genera dolor? Porque justamente el alcohol también genera miopatía, pero no es tan grave. Cuando es crónico, incluso la debilidad se torna mucho más proximal, muy aparte del dolor. Si uno se toma un CPK en la etapa aguda de haber consumido alcohol, el CPK va a salir elevado. Pero si es crónico, ya no. Entonces también eleva el CPK. En los esteroides o en los corticoides, lo que sucede es que la debilidad sigue siendo proximal y esta debilidad es indolora. El predominio de la debilidad es en piernas más que en brazos. El CPK está normal, la electromiografía está normal y la biopsia puede verse algunas atrofias de algunas fibras musculares tipo 2. Entonces, volviendo a la pregunta, decíamos, ¿las estatinas generan CPK elevado? Sí. La colchicina, también. Los fibratos,
también. La hidroxicloroquina, a los pacientes, por ejemplo, con COVID, que, que les obsequiábamos de manera muy condescendiente hidroxicloroquina, no sé para qué, pero se le daba. A algunos pacientes hacía hiper-CKM. Entonces, recuerden que la hidroxicloroquina también genera CPK. Los corticoides, no. Decíamos que los corticoides no generan elevación de CPK. Listo. Un poquito de ELA. Un poquito de ELA. Algunas preguntas que han venido en los últimos tiempos, tanto en el MIR como en algunas preguntas de Residente del Perú, es esta predominancia del tipo de genético, ¿no? Recuerden que el ELA el 90% es esporádico, no hay antecedentes familiares en el 90%, pero hay un 10% que sí tiene antecedentes familiares, ¿ya? La mutación que se da es en el gen SOT1, en el superóxido dismutasa. ¿Qué cromosoma? 21. Cromosoma 21, brazo largo, en la región 22, ¿no? Tiene mucha asociación el ELA con este gen, que seguro lo van a escuchar o lo han escuchado cuando han llevado su clase de demencias, o creo que lo van a llevar mañana. Van a hablar un poquito de este gen cuando hablen de DFT o de demencia frontotemporal, del C9orf72. Esta asociación muchas veces hace que, si bien el ELA no tiene patología cortical, o sea, no genera demencia ni deterioro cognitivo, si está asociado a este gen, en el 15 al 50% puede asociarse a DFT. Solo en esta condición, ¿ah? Solo en esta condición. El ELA por lo general no genera deterioro cognitivo a largo plazo. Ustedes recuerden al caso más famoso que es Stephen Hawking, que incluso hasta el último de sus días seguía escribiendo y publicando algunos de sus textos de física, ¿no? Han salido muchos estudios respecto a Riluzol. Esto es un medicamento que inhibe la liberación de glutamato, pero tiene muchos conflictos éticos. El Riluzol lo que hace es prolongar el tiempo de supervivencia en pacientes que requieran intubación. Es su uso y es a lo que se han estudiado. Así que si van a usar en algún momento, yo les recomendaría que estudien bien o que analicen bien en qué condiciones está su paciente, ¿ya? Para usar el Riluzol. Esto es lo que sucede en el ELA. En la patología es netamente de la unión, perdón, de motoneurona, tanto de la parte de primera y segunda. Si ustedes ven acá en este gráfico, miren, esta es una médula en la parte lumbar, en el asta anterior de la parte medular. Entonces recuerden que en el asta anterior están las uniones, o perdón, las motoneuronas. Llega la primera y se hace una sinapsis con la segunda, ¿no? Acá están las motoneuronas, ¿no? Las células de Betz. Estas células piramidales, por alguna razón, todavía se desconoce, genera esto. Mire, ausencia o poquísimas, poquitas motoneuronas, o son pequeñas, ¿no? Esta ausencia es la que genera esta debilidad. Como hay afectación de primera y segunda, la clínica va justamente a esto, patologías de primera y segunda. Ustedes recuerden que en primera y segunda hay distintos rasgos semiológicos. La fuerza está disminuida en los dos. El tono en primera incrementado. Segunda disminuido. Reflejos osteotendinosos, decíamos en primera incrementados y en segundo disminuidos o ausentes. Fasciculaciones en primera no hay y en segunda sí. Reflejo cutáneo plantar o Babinski, si ustedes quieren, en el primera es extensor, ¿verdad? Y en segunda es flexor o indiferente, ¿no? Flexor. Reflejo cutáneo abdominal, recuerden, primera ausente, segunda presente. Eso tienen que saber porque hay pacientes que ustedes sospechen con él, tienen que haber patología, digamos. Tiene paciente con hiperreflexia, atrofia muscular y fasciculaciones, que es un patrón muy frecuente. Y el tono disminuido o aumentado, ¿no? Si combinan estos dos, si combinan alguna de las partes de la afectación de primera y segunda motoneurona, van a sospechar en él. ¿Ok? Lo que están viendo acá es, miren, en la parte, la debilidad es asimétrica. Entonces hay una afectación de segunda, pero también hay una atrofia medular. O sea, hay una afectación de segunda y de primera, ¿no? En la parte de los cortes histológicos vemos cómo en la parte de las astas ya no hay ninguna célula de motoneurona, ¿no? O sea, afecta tanto a primera y a segunda. Luego también se puede haber atrofiado también las ramas ventrales. ¿Hay una desmelinización secundaria? Sí, definitivamente. Es lo que les estoy contando en la patología, ¿no? Listo. Esto es por la parte de la parte motora y la parte de la unión neuromuscular.
Vamos a ver. A ver, para terminar con este tema, con el tema de hoy día, y que puedan ya descansar, prepararse para sus exámenes, volvemos a repetir el gráfico. Decíamos que cuando la patología es distal, digamos manos, pies, ¿no? Esta patología tiene que ser llevada por polineuropatías. Polineuropatías. Y ese es el tema que vamos a hablar. Miren, si ustedes leen el tema de polineuropatías, a más de un neurólogo incluso no les gusta mucho este tema. ¿Por qué? Porque es bastante. Todo genera polineuropatía. No solamente la diabetes, también Guillain-Barré, tenemos bastantes patologías que generan polineuropatías. Entonces yo recuerdo que cuando era estudiante quería estudiar polineuropatías, me tenía que tomar por lo menos una semana aprender polineuropatías y lo aprendía pues a medias porque eran tantas patologías que entender era un poco difícil. Sin embargo, he encontrado quizás una manera un poquito más práctica de explicar esta patología y quiero que se lleven esos conceptos porque va a ser bastante fácil para ustedes a partir de ahora poder diagnosticar las principales polineuropatías, que es lo que buscamos. Recuerden la afectación, o perdón, la clasificación de las fibras nerviosas. ¿Ya? Primero. Recuerden que las fibras se clasifican de acuerdo a su mielinización y a las velocidades de conducción. Esto que ustedes ven en morado en esta zona es mielina. Si una fibra es altamente mielinizada, pertenece al grupo 1 o al grupo alfa. Vamos a trabajar con el grupo 1. El grupo 1 tiene aquí, como ustedes ven, la parte muscular, la parte nerviosa muscular. ¿Ok? Las que se encargan las motoneuronas, por ejemplo. Esas son altamente mielinizadas, ¿no? Las fibras motoras, ¿no? A medida que van disminuyendo su tamaño, van disminuyendo su velocidad de conducción. Por ejemplo, miren, este tiene un diámetro de 13 a 20 micrómetros. Y su velocidad de conducción es de 80 a 120 metros por segundo. O sea, miren esa cantidad de velocidad. Pero miren acá en las fibras tipo 4, aquí. Ya no tiene mielina. Son amielínicas. Por ejemplo, el dolor y la temperatura están aquí. Su diámetro es de 0,2 a 1,5 micrómetros. O sea, muy pequeños, ¿no? Son 10 veces más pequeños que las fibras tipo de grupo 1. Y su velocidad es de 0,5 a 2 metros por segundo, una velocidad bastante lenta, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que la mielina genera la velocidad de conducción. Obviamente usan los nódulos Ramis para el efecto saltatorio, pero depende mucho de la mielina las fibras nerviosas. Esto es lo que yo les contaba al inicio. Cuando uno ve los libros va a encontrar este gráfico. Va a decir, las polineuropatías se clasifican en dos, en axonales y desmielinizantes. En cada una, ustedes van a encontrar 20 patologías, acá 30 patologías, 20 patologías, así. Obviamente uno no puede aprender todo, y más si lo confunde, ¿no? ¿Cuál es agudo, cuál es crónico, cuál es axonal, cuál es desmielinizante? Entonces, no es bueno que aprendamos así. Vamos a usar otro tipo de clasificación. A ver, pregunta número 5 dice, mujer de 65 años se presenta con años de hormigueo y entumecimiento en ambos pies. Años, ¿ah? Acuérdense esto. El entumecimiento y el hormigueo es en ambos pies. No hay debilidad, hay un poco de dolor de espalda, no hay síntomas radiculares. Dice que hay un poquito de distensión postprandial y estreñimiento ocasional. No consume alcohol y no toma medicamentos. Listo. En el examen nos dice que tiene sobrepeso. El examen sensorial muestra que el tacto ligero se siente menos, o sea, una afectación del tacto ligero y causa hormigueo por debajo de los tobillos. Siempre está hablando de una simetricidad, simétrico. La vibración y el sentido de temperatura están reducidos en todos los dedos del pie. La extensión de los dedos del pie también está débil, ¿no? Los reflejos están ausentes. Listo. O sea, cuando nos dicen esto, están hablándonos de afectación de segunda, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el diagnóstico más probable? En base a todo lo que hemos comentado. Para esto vamos a usar un ejercicio. Quiero que recuerden estos gráficos porque a partir de acá salen todos los diagnósticos de polineuropatías. Si ustedes practican esto, ni una pregunta de polineuropatías, es más, ni en sus pacientes en la vida real se les va a pasar algún diagnóstico de polineuropatía. Cuando ustedes vean pacientes con sospecha de esto, tienen que preguntarse qué está afectado, principalmente. Puede ser la parte sensitiva, puede ser la parte motora o puede ser la parte autonómica. O puede ser una mezclanza. Digamos, puede ser motor y autonómico. O motor y sensitivo. Pero tienen que saber cuál es el que predomina también. ¿Ok? ¿Cuál es el que predomina? Puede ser más sensitivo que motor o al revés, más motor que sensitivo o autonómico más que sensual. Digamos. Pero ustedes tienen que diferenciar qué es lo que encuentran. Si encuentran más debilidad, si encuentran más entumecimiento, más hormigueo,
o si, digamos, encuentran asociación con alteración del sudor, o encuentran hipotensión ortostática, o fiebre, o hipotensión, o taquicardia. Tienen que ver qué patología autonómica también puede generar eso. La segunda pregunta es que lo que siempre se evalúa en neurología, ¿cuál es el tiempo de enfermedad? ¿Es agudo? Menor a 4 semanas. ¿Es subagudo? De 4 a 8 semanas. Y es crónico, mayor a 8 semanas. Eso se tiene que preguntar. ¿Qué, cuándo y ahora dónde? O sea, ¿cómo es el patrón de afectación? ¿Es simétrico o es asimétrico? Con eso ya están llegando muy cerca al diagnóstico. ¿Ya? ¿Simétrico o es asimétrico? O si ustedes quieran, longitud dependiente o es difuso. Como quieran. Ambos términos son equivalentes. ¿En qué contexto? La última pregunta. O sea, ¿qué tiene tu paciente? Por ejemplo, ¿tendrá alguna enfermedad previa? ¿Será lo mismo tener diabetes y no tener diabetes? ¿Alguna exposición, toxinas, medicamentos? ¿O alguna alteración familiar o un antecedente familiar? ¿No? Que la mamá también tiene una patología similar y ahora el hijo está desarrollando algo similar. Eso tiene que averiguar. Con estas 4 preguntas, ustedes van a pasar al siguiente gráfico, que es este. Y aquí me van a empezar a clasificar al paciente. El paciente, digamos, tiene, de cuenta, ¿no? Doctor, doctora, cuando yo trato de caminar o cuando hace unos tiempos he sentido que tengo un adormecimiento en los pies, en ambos pies y en ambas manos. Un patrón en guante y calcetín, si ustedes quieren llamarlo. Ustedes preguntarán, ¿y aparte de eso usted tiene debilidad? Le dirán, no, bueno, un poquito. Pero ese no es mi mayor problema, doctor o doctora. Mi problema es el hormigueo de los pies y el hormigueo de las manos. Ahí. Y en base a eso ustedes van a tener que sacar su diagnóstico. Listo. Entonces van a decir, el patrón de afectación es sensitivo mayormente más que motor. Este es el primer grupo. El segundo grupo es similar a lo que hemos visto en el primero, pero ahora la afectación va a ser más motora. Por ejemplo, doctor, doctora, cuando yo intento subir las escaleras, no puedo mover mis muslos o los pies, tengo mucha debilidad en las manos. Trato de agarrar algo y no puedo. Me he tratado de desabrochar mis botones, no se puede. Tengo debilidad para alzar las piernas, no, perdón, los brazos. ¿Y qué tal con la sensibilidad? Bueno, sí tengo un poquito de hormigueo, pero ese no es mi problema es la debilidad. Ah, ya. En este caso estás hablando de un patrón motor más que sensitivo, o si quieren una polineuropatía simétrica, más que nada. Polineuropatía simétrica, en la primera era polineuropatía longitud dependiente. ¿Ok? El último patrón es en el que la afectación es igual, tanto motor como sensitivo, pero es asimétrico. O sea, afecta, digamos, la mano izquierda y no la derecha. O empieza en la mano derecha, pero en la pierna derecha y luego se va al brazo izquierdo. El paciente les va a decir, hace 2 semanas empecé a arrastrar la pierna derecha. Ahora hoy día he amanecido y no puedo mover mi mano izquierda, independientemente que sea debilidad o sensibilidad lo que está alterado. Este es el patrón multifocal, sensitivo igual que motor. ¿Por qué les enseño esto? Porque cada patología tiene un cuadro. Bueno, por aras del tiempo solamente ustedes tienen que recordar las primeras patologías. Cuando ustedes vean un patrón más sensitivo que motor, o sea, longitud dependiente, simétrico, ustedes inmediatamente me están pensando en diabetes mellitus. Es la primera causa. Pero si ustedes ven que la polineuropatía es motora más que sensitiva, poco difusa, simétrica, me están pensando en Guillain-Barré. Pero si ustedes ven que es una patología multifocal, vasculitis, en estos casos. Entonces recuerden, este paciente va a tener muy probablemente diabetes, este Guillain-Barré y este vasculitis. Esas tres patologías quiero que recuerden, porque de aquí salen todas las preguntas, ya para que no se confundan. Ahora, había un grupo que también tenía disautonomías. Esto sí, pues, ¿no? Acá tienen que saber ustedes, casi de memoria, qué neuropatías generan disautonomías. O sea, taquicardia, fatiga, constipación, diarrea, disfunción sexual, alteración de remorrevolución, alteraciones de la piel, alteraciones visuales. Estas disautonomías son causadas principalmente
diabetes, Guillain-Barré, amiloidosis, porfiria, VIH. Tienen que saberme estas patologías porque esto de hecho que en las preguntas de examen van a venir, pues, ¿no? ¿Cuáles son las patologías o las neuropatías que generan disautonomías? Listo. Entonces decíamos, la afectación por neuropatía en la paciente que hemos visto en la primera, recuerda, una mujer de 63 años, me parece, mayormente que se queja por entumecimiento y hormigueos. Ah, sensitivo. Decíamos que tenía años, crónico. ¿Dónde está afectado? La señora decía, ¿no? En tobillos, en ambos tobillos, simétrico, longitud dependiente. ¿En qué contexto? En el examen clínico nos hablaba un poquito de sobrepeso, no consumía alcohol ni medicamentos. ¿Qué decimos? Este paciente tiene una polineuropatía dependiente de longitud simétrica. Esto cae en el primer cuadro. Entonces, en el primer cuadro, si la afectación es más sensitiva que motora, la primera causa es diabetes. ¿Cuál es la respuesta entonces? En esta paciente lo que estamos describiendo es una polineuropatía diabética. Listo. Hablando un poquito de polineuropatía para ampliar, recuerden que la afectación es sensitiva más que motora, es simétrica, longitud dependiente, pueden poner este título. También afecta a los nervios craneales. Entonces van a ver por ahí pacientes con parálisis del tercero o parálisis del cuarto por infartos de estos nervios secundarios a diabetes. También puede generar radiculitis torácica, da un dolor en la parte dorsal o torácica, ¿no? Sensitivo. Los metales pesados no evaluamos muy seguido, ¿no? Pero hay algunos que pueden también alterar la parte sensitiva, muy parecida a la neuropatía diabética, ¿no? Metales pesados como arsénico, mercurio, oro, ¿no? También tienen que saber que algunas patologías de neuropatías axonales pueden ser tóxicas, ¿no? Principalmente sensitivas, muy parecida a la parte de diabetes. ¿Cuáles son los medicamentos que usan? Ahí tenemos este antibiótico, ¿no? El cloranfenicol, tenemos doxorubicina, pues es una pregunta del internado, por ejemplo, doxorubicina eh, que genera miocardiopatía, ¿no? Etambutol, isoniazida hidralazina, metronidazol, óxido nitroso, nucleócidos, fenitoína, propafenona, piridoxina, estatina, citalidona. Estos, los principales, tienen que recordarse para saber qué medicamentos pueden generar neuropatía axonal tóxica, ¿no? Predominantemente de predominio sensitivo. Estos son los metales pesados. Recuerden, por ejemplo, ahora que estamos en evaluación de los pacientes con intoxicación por plomo, eso es un curso crónico, no es longitud dependiente y además no tiene asociación con su dosaje de sangre. No, para la parte neurológica nosotros no dependemos del dosaje de sangre, sino de la parte clínica, el tiempo de exposición. El tratamiento, quelación. Mercurio, los que saben que el mercurio se usa para quemar oro, y entonces el mercurio hace esta combustión y puede generar una intoxicación crónica. La afectación mayormente es motora y genera encefalopatía, ¿no? Por ejemplo, y también psicosis. El tratamiento es de soporte. En el arsénico, por ejemplo, cuando usen uh, algunos de estos insumos estéticos, tengan cuidado con el arsénico, o los que tengan carros, por ejemplo, algunos radiadores pueden usar arsénico, también los antiguos. Estos pueden generar intoxicación, por ejemplo, en mecánicos sucede frecuentemente y generan un patrón sensitivo más que nada. Y el tratamiento también es quelación. Estos son los metales pesados que deben saber. A ustedes que en el futuro ya los veo recetando vitamina B12, por favor no me hagan eso porque no sirve de nada. Solamente la vitamina B12 se indica en pacientes con alcoholismo crónico o si quieren tiamina, ¿no? Tiamina en otro lado, ¿no? También genera pacientes con malnutrición, pacientes que ahora está de moda la cirugía bariátrica, que se manga gástrica, balón gástrico, tienen deficiencias de absorción de vitamina B12 y en esos pacientes sí se puede usar, ¿no? Medicación, también la isoniazida y la hidralazina, ¿no? No se da a todos, por favor, no estén regalando vitamina B12, ¿ya? Listo. Estos son. Si hay deficiencia de vitamina B12 o de tiamina, o de B1, lo que va a suceder, por ejemplo, en B1, como tenemos reservas un poquito más cortas de B1, por ejemplo, tenemos reservas para un mes, y la patología llega a ser un poquito agudo, subagudo, ¿no? Entonces el paciente puede sentir esto, polineuropatía difusa motora sensitiva o sensitiva motora. Está asociado, si ustedes recuerdan, a Wernicke, la encefalopatía de Wernicke. Y también si es de uso de
de patología crónica o deficiencia crónica genera el beriberi, que es una patología cardíaca. En B12 es más crónico. Recuerden que nosotros tenemos reserva de B12 más o menos entre 6 meses a un año. O sea que no es necesario que estén dando otra vez, les voy a repetir, vitamina B12. Esto depende mucho de la polineuropatía sensitiva o genera lo que decíamos en mielopatías, ¿no? Esto es la mieloneuropatía. La deficiencia de vitamina B12, si ustedes recuerdan, genera alteración del cordón posterior. Neuropatías ópticas también, alteraciones neuropsiquiátricas también. Asociación, anemia megaloblástica o perniciosa. Exposición a óxido nitroso también es muy parecido al cianocobalamina. A ver, para ir terminando, un hombre de 28 años dice hace 3 días tiene cosquilleo incómodo en sus manos y pies. Patrón 1. Ok. Patrón de cosquilleo. Muy bien, manos y pies. Y tiene dolor lumbar severo. Dificultad para subir escaleras. Ah, ya, tiene debilidad. Y dificultad para agarrar su cepillo de dientes. Otra vez debilidad. Informa que tenía una breve enfermedad respiratoria superior aproximadamente hace 2 semanas. En el examen no tiene fiebre, tiene una presión arterial de 120/78. La frecuencia cardíaca, 120. Taquicardia. Frecuencia respiratoria, 15. Saturación, 99. Tiene parestesias táctiles en sus manos y pies, pero ese no es su problema. El problema del señor es que tiene debilidad distal y proximal leve y simétrica en las 4 extremidades y arreflexia. El diagnóstico está más que claro. Este paciente tiene, ¿cuál? Una polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda, más conocida en el mundo del AMPA como Guillain-Barré, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos en contexto. A ver, dice, ¿el paciente tiene afectación sensitiva? Sí, pero su predominio es compromiso motor. Y tiene disautonomías, por ejemplo, la taquicardia y el dolor lumbar. Es agudo. Si ustedes vean acá, dice 3 días. Agudo. Simétrico, pero bastante también difuso, ¿no? Simétrico, en ambas extremidades, de ambos lados, un poquito difuso. ¿En qué contexto? El paciente ha tenido, dice, una enfermedad respiratoria reciente. Con esto entra en el segundo cuadro que yo les había mencionado, que se llama polineuropatía simétrica difusa. Si nosotros vemos acá, mayor compromiso motor que sensitivo, la primera causa es Guillain-Barré. Listo. Entonces, por eso que la clave decíamos que era Guillain-Barré. Ahora, vamos a hablar un poquito de Guillain-Barré. Es un término, es una patología muy famosa, pero que muchas veces lleva al diagnóstico erróneo en muchas especialidades. No solamente en neurología, sino en medicina interna, en la parte de medicina general. Confunden al Guillain-Barré con algunas patologías de mielopatías. Entonces recuerden, el Guillain-Barré es una debilidad rápida, una debilidad progresiva, simétrica. Si ustedes en los exámenes se encuentran debilidad o parestesias o paraparesias simétricas, ascendentes, con arreflexia, el diagnóstico es Guillain-Barré. Así vienen en los exámenes, fácil. Pero en la parte clínica ustedes tienen que conocer la simetricidad y el predominio distal que luego va ascendiendo hacia proximal. ¿Puede haber alteración sensitiva? Sí, pero es leve. Esos hormigueos, algunos entumecimientos. Estos son leves. Recuerden que si ustedes no hacen un buen diagnóstico, este paciente puede requerir o se puede complicar con la parte respiratoria, que sucede hasta un tercio de los pacientes con Guillain-Barré. No es raro encontrar disautonomías. Es más, una de las causas de neuropatías con disautonomías, si ustedes recuerdan en el cuadro, era Guillain-Barré. Puede haber dolor en la espalda baja. No estén haciendo resonancias. Esto es parte de la patología de Guillain-Barré. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, en la fisiopatología hay un término que siempre deben recordar: mimetismo molecular. Lo que sucede es que, por ejemplo, puede haber alguna infección que se describe en 2/3 de los pacientes. Los más comunes en el Perú, Campylobacter e influenza. Campylobacter e influenza. Son los dos casos. Pero también puede ser por citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, micoplasma. Los más frecuentes es Campylobacter. Pueden tener antecedentes de infección. Entonces, el cuerpo, al generar una respuesta de defensa ante Campylobacter, va a generar también una respuesta cruzada hacia la parte nerviosa y genera esto, desmielinización. Y como genera desmielinización, mayormente la desmielinización, decíamos al inicio de las polineuropatías, se da en los nervios que tengan más mielina. ¿Y cuáles son los que tienen más mielina? La parte de las neuronas motoras, ¿no? Por eso es que la desmielinización predomina
en la parte de la debilidad. No da tanto hormigueo, no da tanta patología sensitiva, porque decíamos que las partes sensitivas, por ejemplo, dolor y temperatura, era amielínicas. ¿Ok? Puede haber asociación con vacunas, pero cuidado. Cuando hablen de vacunas, me hacen un tiempo de separación para patología de 6 semanas. No es que me vacuné ayer y me dio Guillain-Barré hoy día, seguro la vacuna me ha generado Guillain-Barré. No. Tiene que pasar por lo menos 6 semanas para ver una asociación. Aquí, en cambio, acá puede ser 4 semanas, ¿no? Por ejemplo. Listo. Esa es la fisiopatología. Ahora, en este mismo paciente, ya hemos dicho, es un Guillain-Barré, pero ahora la pregunta es, ¿qué exámenes deben realizarse antes de iniciar el tratamiento? O sea, antes de yo darle el tratamiento al paciente. Ya tengo el diagnóstico. ¿Qué debo hacerle? ¿Resonancia? ¿Punción? ¿Electromiografía? ¿Anticuerpos para gangliósidos? ¿O ninguna? Aprendan ustedes que en Guillain-Barré ustedes no necesitan nada. El diagnóstico es clínico. Tienen que examinar, tienen que saber, haber aprendido a sacar reflejos y evaluar la fuerza de manera segmentaria y de manera total, porque tienen que usar esas escalas de evaluación de fuerza. De ahí depende el diagnóstico. El tratamiento no depende de nada. Ahora que ustedes vean que por costumbre les hacen punciones, les hacen electromiografía, quieren hacerle resonancia, no es por una mala costumbre. Eso no es necesario en Guillain-Barré. El tratamiento se empieza porque se empieza. ¿Ya? Listo. Entonces, la respuesta. Entonces decíamos que el diagnóstico es clínico, es sencillo además. Un paciente que te cuenta esa historia, uno le evalúa, ya, pues, ¿no? Ahora, uno dice, entonces, doctor, ¿para qué hacen la electromiografía? Tempranamente, para nada. ¿Por qué? Porque temprano no se encuentra nada, ¿no? Temprano normalmente va a salir bien, o algunos reflejos tardíos se van a alterar. Lo que se recomienda es que los estudios de conducción nerviosa, la electromiografía, se hagan a partir del día 21. Y al mes sería mejor. Día 21. El líquido cefalorraquídeo. Si ustedes quieren hacer una punción, pueden hacerla, ¿no? A veces se encuentran los residentes buscando la disociación como sea. Siguen a mi paciente 3, 4 punciones. ¿Qué quieren encontrar la disociación? Pero mire, si ustedes hacen la punción en la primera semana, es como tirar una moneda al aire. 50% de sensibilidad. Y si lo hacen en las segundas semanas, 75%. De ahí viene la premisa. Las punciones lumbares en Guillain-Barré, si ustedes quieren encontrar disociación, es a partir del día 10. ¿No? A partir del día 10. Si es mejor, en la segunda semana. Recuerden, ¿eh? Para que no estén buscando la disociación en los primeros días, porque muy probablemente no lo van a encontrar. La disociación se refiere a que ustedes en el líquido van a encontrar proteínas incrementadas y la celularidad normal. ¿Ok? El tratamiento, monitoreo y la inmunoglobulina. Hay pocas dosis, les vuelvo a repetir, como les he dicho en otras clases, pocas dosis que sugiero que aprendan. Esta es una de esas pocas. 2 gramos por kilo en 5 dosis divididas al día. ¿Ok? De inmunoglobulina. Y si el paciente, nosotros queremos una recuperación un poquito más rápida, plasmaféresis o recambio plasmático. ¿Ya? Ese es el tratamiento. A ver, aquí esto siempre complica a los estudiantes. Las variantes del Guillain-Barré. A ver, vamos a hacer algo para que ustedes recuerden siempre. Entonces decíamos que nosotros teníamos el nervio. ¿Ok? El nervio. Entonces el nervio tiene una vaina de mielina, así, ¿no? En esos cortecitos. Acá, tan, tan, tan. Estos nódulos son los nódulos de Rambial. ¿Qué sucede? Decíamos, hay una patología, digamos, infecciosa que va a generar un mimetismo molecular y va a lesionar a la parte mielínica. Entonces, esta es la variante clásica. La variante clásica es lo que le contábamos, una desmielinización. Y esto va a generar una debilidad distal ascendente con arreflex. Pero, ¿qué sucedería si en vez de pasar esto, el mimetismo molecular transgrede y llega hasta el axón y me daña el axón? Ahí, la inflamación me llega a lesionar la parte axonal. Ah, ya. Si pasa esto, me va a generar un patrón que se llama AMAN o AMSAN. AMAN, neuropatía axonal, porque ahora me está afectando el axón, ya no solo a la mielina. Motora, solamente hay afectación motora sin compromiso sensitivo. Aquí me está afectando el axón. Esta es la variante más frecuente en el Perú. Esto es lo que ustedes van a ver más en el país. En nuestro país eso es predominante, no es la variante clásica.
Lo que más van a ver es neuropatía axonal. ¿Ok? No hay compromiso sensitivo y en electromiografía van a ver un compromiso axonal. ¿Por qué? Porque está dañando el axón, por lo que decía. Ahí está. La asociación con Campylobacter. ¿Qué anticuerpo? Ustedes saben que aquí la patología no es que va y daña algo o daña todo. No. Es porque nosotros en las mielinas tenemos unos anticuerpos. Vamos a hacer toma grande. Aquí tenemos un anticuerpo, ¿no? Que es el GD1A. Pero en la raíz también tenemos GD1A y también tenemos GM1. Entonces, el mimetismo se da contra estos antígenos, ¿no? Contra estos antígenos. Y esto es lo que genera la lesión nerviosa, ¿ok? Ahora, ¿esto se puede dar tanto en la parte motora y sensitiva? Sí. Y de ahí viene la siguiente variante, que es el AMSAN, que es neuropatía axonal, otra vez, sensitivo y motora aguda. Otra vez en la electromiografía, el patrón es axonal. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros nos vamos al ojito? Tenemos su ojo y ustedes recuerden que tiene músculos, ¿no? Músculos. Acá está el orbicular, el oblicuo, perdón, el recto superior, recto inferior y para acá están los laterales. Listo. Y en la parte de tronco, digamos, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Ya. Entonces, médula. ¿Qué sucede acá? Lo que pasa en estas zonas, acá se van a entender los de las demás variantes, es que tenemos otros anticuerpos, otros antígenos. Tenemos el GQ1B, tanto aquí como aquí. O sea, aquí y aquí. Entonces, si un paciente o una persona genera un efecto de mimetismo molecular, así como lo ha hecho en la parte periférica, y me lesiona o me inflama esta parte del GQ1B, me va a generar lesión de la región orbitaria. Me va a generar, digamos, oftalmoparesia o oftalmoplegia, como quiera, GQ1B. Y si lesiona también el tronco, otra vez GQ1B, que me va a generar ataxia. De ahí viene su triada, pues, ¿no? Del famoso síndrome de Miller-Fisher, que no es más que esta triada, ¿no? Oftalmoplegia, ¿por qué? Porque lesiona la parte de los músculos extraoculares. Ataxia por el tronco cerebral. Y arreflexia por la parte periférica. Esto es el síndrome de Miller-Fisher, ¿no? Bastante preguntado, pero es fácil de entender, ¿no? Cuando uno sabe dónde está la fisiopatología. GQ1B es. Ahora, ¿qué pasaría si esto se va a la corteza? O sea, no se contenta con haber dañado el tronco, los ojos, y va a la corteza cerebral, o sea, va al cerebro. Si esto sucede, me va a generar una tercera variante. Es el mismo GQ1B, pero me daña la corteza. Si me daña la corteza, a los oligodendrocitos, lo que me va a generar es otra patología que se llama encefalitis de Vicker. Esta, lo van a leer seguro en sus libros. Es lo mismo que el Miller-Fisher, pero con alteración cognitiva. Por eso se llama encefalitis de Vicker-Staff. Patología, asociación anti-GQ1B. Hay una variante que había puesto acá, porque en esos tiempos que hice esta clase habíamos tenido un paciente con una variante faringiocervical en el hospital. Entonces quería, para que vean que también tiene que ver mucho con el GQ1B. ¿Ok? Estas son las variantes. Fácil de entender si ustedes entienden bien la fisiopatología. Si lo quieren memorizar, se van a equivocar. Listo. Con eso vamos terminando. El último tema para hablar es radiculopatía. ¿Ok? Radiculopatía. En radiculopatía vamos a pasarlo rápido porque esto lo van a volver a ver en la parte quirúrgica, en la parte de medicina interna y algunas partes de reumato. Entonces, por ejemplo, un paciente varón de 45 años, tiene prediabetes, hipertenso, tiene una polineuropatía idiopática de fibras pequeñas, tiene dolores en el cuello, en el lado izquierdo, este dolor se irradia, así es la radiculopatía, tiene un dolor irradiado hacia su dermatoma, a su miotoma, y en la parte superior del brazo. El dolor se clasifica como 4 de 10 y empeora cuando gira la cabeza. Ustedes recuerden que cuando hay giros, movimientos y empeoran el dolor, sea en columna, lumbar o cervical,
Eso es orientativo a radiculopatía. Tiene hormigueos y tiene entumecimiento en los brazos bilaterales por la polineuropatía de fibras pequeñas, ¿no ve? Listo. No hay difusión intestinal, no hay difusión urinaria, no hay alteración en el habla, no hay en deglución, problemas con deglución, tampoco tiene debilidad en piernas, solamente sus problemas en miembros superiores. Tiene hormigueos y entumecimientos, ¿no? Esto también por su polineuropatía de fibras pequeñas. En el examen dice debilidad leve del infraespinoso y supraespinoso izquierdo, o sea, es bastante asimétrico, y las fuerzas son normales en los otros lados. La sensación es normal a la temperatura fría y al pinchar a lo largo de los brazos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable basado en esta historia? Decíamos, cuando hay este tipo de clasificación, dolor acentuado en una región cervical o lumbar que se irradia hacia un miotoma, que empeora con el movimiento, que uno evalúa y hay una bastante, o es bastante simétrico, radiculopatía. No hay forma, ¿no? No hay otro diagnóstico. Listo. Esto es lo que les comentaba cuando hablamos de la clase de mielopatías. Esto es la parte de cómo se configuran los nervios, ¿no? Recuerden que en la parte cervical las raíces nerviosas están saliendo por el agujero de conjunción superior a su vértebra correspondiente. En cambio, en la parte lumbar es al revés, ¿no? L2, por ejemplo, su raíz nerviosa está saliendo por el agujero de conjunción inferior a la vértebra. Esto para que puedan entender cuáles son las principales radiculopatías y por qué se da. Obviamente, para comprimir una raíz nerviosa puede haber una hernia de núcleo pulposo, que es causa muy frecuente, ¿no? Puede haber algún osteofito por espondiloartrosis. Pueden haber también compresiones por el ensanchamiento o engrosamiento del ligamento amarillo, también. O pueden haber aplastamientos en los agujeros de conjunción, por también espondiloartrosis o desplazamiento vertebral. ¿Ok? Recuerden, radiculopatía estructural. Recuerden que puede haber muchas causas. De todas las causas, lo que ustedes tienen que saber en pre es que la mayoría de radiculopatías en la región lumbar son L4, L5, L5, S1. Este es el 90%, 95%. Es lo más frecuente. Y en la parte cervical, lo más frecuente es C7, 70%. Es bastante frecuente. ¿Ok? Eso tienen que saber. ¿Qué raíces nerviosas se comprimen en lumbar y en cervical? El tratamiento es sencillo. El tratamiento consiste en usar un buen analgésico, de preferencia AINES, y fisioterapia en casos subagudos crónicos. Y que el paciente mantenga sus actividades. No se recomienda que el paciente haga el reposo. Tiene que seguir con sus actividades si hay radiculopatía. ¿Ya? Ojo, pero estamos hablando de radiculopatía. Ustedes tienen que examinarme al paciente y encontrarme solo signos de segunda. Porque si ustedes encuentran signos de primera en una radiculopatía, ya están hablando de mielopatía. ¿Ok? Mielopatía. Se puede usar terapia de dolor en casos bastante refractarios al tratamiento. Esteroides, por ejemplo, de manera, ya esto hecho por el área del dolor, ¿no? Terapia del dolor, ¿no? Intradural, bloqueos nerviosos. ¿En qué casos yo indico cirugía? Digamos una recuperación y una compresión. ¿En qué casos? ¿A todos? No, al contrario, es la excepción. No todos los pacientes tienen que ir a dar cirugía. Bueno, la cirugía no les va a solucionar nada. Al contrario, ¿no? O sea, un 20% tiene una mejoría a los 2 años. O sea, el 80% va a volver a retornar sus medicamentos y tratamiento. Pero si esto genera debilidad progresiva o ya es algo intratable, bueno, una buena opción sí es mandar al paciente con radiculopatía a cirugía. Obviamente decíamos que las radiculopatías pueden tener orígenes infecciosos, orígenes inflamatorios, orígenes metabólicos y neoplásicos. Esta es la patología. Lo más frecuente, compresivos, pues, ¿no? Compresivos. A ver, unas preguntas, recuerden. ¿Qué están viendo aquí? Me pregunta el MIR. Esto es un infarto, ¿no? Están viendo un infarto de la CP derecha. Entonces, esta es así vienen las preguntas en el MIR, por ejemplo. Esto es del año pasado, ¿no? Unas preguntas, ustedes ven, paciente porque tiene mianopsia, las radiaciones ópticas pasan por esta zona. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico? Infarto agudo de la ACP derecha. Recuerden esta imagen, no se olviden, esta imagen es una siringomielia. Muy bien, pero acá no te está preguntando cuál es el diagnóstico, te está preguntando cuál es el incorrecto. ¿Pueden asociarse a malformación de Chiari? Decíamos que sí, la siringomielia se asocia a malformación de Chiari, cuando esto asciende y puede generar alteración cerebral. En algunos casos de cirrosis hidrocefalia, decíamos que sí. Se caracteriza por una pérdida de sensibilidad táctil y vibratoria y con preservación de la sensación térmica y dolorosa, decíamos que es al revés.
Lo que altera en el siringomiela es, lo que altera es la sensación térmica y dolorosa, y lo que preserva es lo demás. Esto se llama disociación termoalgésica o nivel sensitivo suspendido, ¿no? ¿Ya? Lo que altera es esto, ¿no? No se preserva. ¿Puede producir traumatismo infinito? Sí. Entonces la respuesta en incorrecto es el 3, ¿no? 50 años, dificultad para conciliar. Esto ha venido bastante. Supongo que es por la frecuencia de la patología en nuestros países. También, no solo en España, también en nuestro país, ¿no? 50 años tiene dificultad para conciliar el sueño por intranquilidad y parestesias en las piernas. La exploración física y neurológica es normal. Su tratamiento, ¿cuál es el diagnóstico? Dificultad para conciliar el sueño por intranquilidad y parestesias en las piernas. Síndrome de piernas inquietas. El tratamiento, agonistas dopaminérgicos. ¿Podemos hacer prevalencia? Sí. ¿Tenemos que suplementar con hierro? Sí. Metilfenidato, no. Este es para TDAH, ¿no? Este es un paciente que tiene una radiculopatía lumbar, perdón, una lumbalgia mecánica. Una lumbalgia mecánica, ¿no? De una semana, tiene la CG, la CG negativo. Se te está diciendo que no hay compresión nerviosa. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Ya sabe. En lumbalgia mecánica, en radiculopatías, un buen antiinflamatorio. No me guarden reposo, calor local y revisión en 2 semanas. No me estén haciendo estudios de resonancia, tomografía, no estén diciéndole háganse terapia física, nada. Cuando es agudo, no se hace eso. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Perfecto. Espero que les vaya bien en su examen. Nos vemos el día viernes. ¿Ya? Listo, chicos. Cuídense. Buenas noches. Gracias, doctor.